¿Cuánto tiempo tienes para llegar al trabajo? Y sobre todo, ¿cuánto de tu día se te va a escapar entre los dedos antes de que vuelvas a casa, probablemente demasiado cansado para hacer algo que realmente te apasione? Vivimos bajo la tiranía del reloj, una estructura invisible que dicta cuándo empieza y cuándo termina nuestra utilidad para el sistema. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar que esa estructura no es una ley de la naturaleza, sino una decisión política? Hay una guerra silenciosa ocurriendo en este mismo instante, una batalla sobre el valor de tu tiempo que se está librando en los congresos y parlamentos de nuestra región. Por un lado, una visión que apuesta por reducir el peso de esa carga, intentando devolverle al individuo una parte de su vida. Por otro, una visión que busca estirar los límites de la resistencia humana bajo el argumento de la competitividad y la flexibilidad. Esta no es una simple discusión técnica sobre números, es el choque frontal entre dos filosofías sobre qué significa ser un trabajador en el siglo XXI. ¿Eres una pieza intercambiable de un engranaje que debe funcionar el mayor tiempo posible para ser rentable, o eres un ser humano cuyo valor no debería estar atado únicamente a las horas que pasas frente a una computadora o una máquina? Para entender la magnitud de esta disputa, primero debemos desglosar la realidad de lo que está ocurriendo. Mientras algunos legisladores están empujando por una reducción gradual de la semana laboral, moviéndose hacia el modelo de las 40 horas, otros están optando por el camino opuesto, la extensión de la jornada diaria. Esto no es casualidad. Ambos movimientos ocurren en un momento donde la productividad ha alcanzado niveles históricos gracias a la tecnología, pero donde el malestar social y el agotamiento mental están en sus cotas más altas. La gran falacia que nos venden, tanto en el sector público como en el privado, es que para generar más riqueza necesitamos trabajar más tiempo. Nos dicen que si flexibilizamos las reglas, si permitimos que la jornada se alargue a 12 horas diarias, la economía despegará. Pero la historia y los datos nos cuentan una historia muy distinta. La evidencia sugiere que a partir de un número determinado de horas, la productividad marginal no solo se estanca, sino que cae. El trabajador cansado comete errores, su creatividad se desploma y su salud física comienza a deteriorarse. La verdadera trampa de estos modelos de flexibilidad es el desequilibrio de poder que generan en la negociación. Cuando una ley permite que la jornada se extienda bajo el pretexto de un acuerdo entre empleador y trabajador, se ignora una verdad fundamental del mercado laboral: la asimetría. En un contexto de alta vulnerabilidad económica, donde el trabajador necesita el empleo para sobrevivir, no existe un acuerdo real. Existe una imposición disfrazada de contrato. Si el empleador tiene la capacidad legal de exigir 12 horas diarias, la flexibilidad termina convirtiéndose en una obligación tácita. El trabajador pierde su capacidad de negociar, pierde sus beneficios tradicionales, como las horas extras pagadas adecuadamente o la protección contra despidos arbitrarios, y se convierte en un agente vulnerable frente a la necesidad. Por otro lado, la propuesta de reducir la carga horaria no es un regalo, es un intento de corregir una anomalía histórica. Hemos arrastrado modelos de trabajo del siglo XX a un mundo que ha cambiado drásticamente. La carga mental del trabajo moderno es infinitamente superior a la del trabajo manual de hace décadas, y sin embargo, seguimos midiendo el éxito por el reloj de asistencia en lugar de por los objetivos cumplidos. Si este análisis sobre la estructura de tu tiempo te está ayudando a ver la realidad laboral desde una perspectiva distinta, más allá de lo que dicen las noticias convencionales, este es el momento perfecto para suscribirte al canal. Aquí no nos limitamos a reportar lo que sucede. Desarmamos el sistema para que entiendas cómo te afecta directamente en tu vida cotidiana. Suscríbete y activa la campana para no perderte los próximos análisis donde conectamos los puntos que otros prefieren dejar separados. Tu apoyo es lo que nos permite seguir profundizando en estos temas cruciales. Existe una dimensión económica en todo esto que rara vez se explica con honestidad: la paradoja de la eficiencia. Los defensores de los modelos de extensión de jornada argumentan que al aumentar las horas disponibles se aumenta la producción. Pero esto es ver la economía con ojos de hace 100 años. En el mundo actual, el valor no se crea a través del agotamiento físico, sino a través de la inteligencia, la innovación y la capacidad de resolver problemas. Si obligas a una persona a estar 12 horas diarias en un puesto de trabajo, le estás robando el tiempo que necesita para descansar, para educarse, para conectar con su familia y para ser un ciudadano funcional. Esa persona al día siguiente vuelve a su puesto con menos energía, menos enfoque y en consecuencia menos capacidad para generar valor real. La empresa que apuesta por jornadas extensas no está buscando eficiencia, está buscando el control total sobre el recurso más escaso y valioso que tiene el ser humano: su tiempo de vida. Para profundizar aún más en este análisis y entender por qué la batalla por el tiempo es, en realidad, una batalla por la autonomía humana, debemos cuestionar la arquitectura misma de lo que llamamos cultura del esfuerzo. Existe una narrativa dominante que nos han vendido desde la Revolución
Revolución Industrial que el valor de una persona es directamente proporcional a su capacidad de sacrificio. Se nos dice que quien más horas dedica, más comprometido está y por lo tanto es más valioso para la organización. Pero si observamos los datos históricos y económicos, descubrimos que esta es una de las falacias más grandes de la era moderna. Durante décadas hemos sido testigos de un fenómeno llamado el gran desacople, mientras la tecnología, la automatización y la inteligencia artificial han disparado la productividad por hora trabajada a niveles nunca antes vistos en la historia. Los salarios reales y el tiempo libre apenas se han movido o en muchos casos han disminuido. Esto significa que no estamos produciendo menos, estamos produciendo mucho más, pero los beneficios de esa eficiencia no se están traduciendo en una mejora de la calidad de vida, sino en una acumulación de capital que no retorna al trabajador en forma de tiempo. Esta realidad se agrava cuando analizamos el concepto del presenteísmo. En muchas empresas la productividad real es secundaria frente a la visibilidad. El empleado que se queda más tarde es percibido como comprometido, independientemente de si su rendimiento en esas horas extra es eficiente o si simplemente está llenando un asiento por miedo a la represalia o por el deseo de ascender. Este modelo crea un ecosistema tóxico donde la capacidad de gestión del tiempo se castiga en lugar de premiarse. Si terminas tus tareas en 4 horas porque eres extremadamente eficiente, el sistema no te recompensa con tiempo libre, te recompensa con más trabajo. Esto desincentiva la eficiencia y fomenta la mediocridad porque el trabajador aprende rápidamente que la mejor estrategia no es producir más, sino parecer ocupado durante más tiempo. Es una trampa lógica que termina erosionando la moral y la salud mental de toda una fuerza laboral. Debemos hablar honestamente sobre el llamado complejo industrial del burnout. Cuando los niveles de agotamiento, ansiedad y estrés alcanzan picos históricos, las corporaciones suelen responder con soluciones cosméticas, clases de yoga, aplicaciones de meditación, charlas sobre mindfulness o días de bienestar emocional. Getty Images. Estas soluciones, aunque bien intencionadas en apariencia, son peligrosas porque desplazan la responsabilidad del problema del sistema al individuo. Te dicen que te quemas porque no sabes gestionar tu estrés, no porque la carga de trabajo sea insostenible o porque la estructura de jornadas largas sea incompatible con la fisiología humana. Esto es una forma de gaslighting corporativo. El burnout no es una debilidad personal, es una señal de que el sistema de trabajo ha superado los límites de la sostenibilidad. Al tratar el síntoma en lugar de la causa, perpetuamos un ciclo donde se nos exige ser resilientes en lugar de exigir un cambio en las condiciones que nos obligan a hacerlo. La reacción natural a este sistema ha sido lo que hoy se denomina renuncia silenciosa o quiet quitting. Lejos de ser un acto de pereza como lo han querido pintar algunos sectores, es en realidad un acto de renegociación del contrato social. Es la forma en que millones de personas están diciendo: mi tiempo tiene un valor, y si el sistema no está dispuesto a compensar adecuadamente mi esfuerzo, voy a limitar mi contribución a lo estrictamente necesario. Es una huelga de brazos caídos psicológica. La gente está empezando a entender que el trabajo no es la totalidad de su identidad, esta es una resistencia necesaria. Estamos presenciando una desconexión entre la ambición corporativa y las necesidades básicas humanas, y es precisamente esta desconexión la que está forzando a los gobiernos a tomar posturas drásticas como las que analizamos anteriormente. No es una casualidad que los estados estén interviniendo, es una respuesta necesaria a la incapacidad del mercado para autorregularse en favor del bienestar de sus ciudadanos. Si nos fijamos en la historia, cada vez que una sociedad ha intentado maximizar la explotación sin considerar el costo social, ha terminado enfrentándose a crisis de inestabilidad, ya sea en forma de revueltas, caída de la natalidad o un colapso generalizado de la productividad por fatiga. No estamos en una era donde la escasez de recursos sea el problema es la distribución del tiempo y de los beneficios. Si la inteligencia artificial y la robótica realmente tienen el potencial de liberar al ser humano de las tareas tediosas, entonces la dirección lógica hacia la que deberíamos movernos no es la extensión de las jornadas, sino su drástica reducción. Cualquier modelo que intente ir en contra de esta dirección, forzando jornadas de 12 horas en un mundo que ya es capaz de automatizar gran parte del esfuerzo físico y mental, es un modelo que está destinado a chocar contra la pared de la realidad demográfica y social. Es crucial entender que la productividad no es un fin en sí mismo, es un medio para alcanzar el bienestar. Si producimos más para vivir peor, entonces el propósito de la economía ha fallado. El trabajador moderno está atrapado en un bucle donde el éxito se define por el consumo, y el consumo requiere horas de trabajo que destruyen la posibilidad de disfrutar de lo consumido. Es la paradoja del tiempo. Trabajamos para comprar cosas para las que no tenemos tiempo de usar y descansamos solo lo suficiente para poder volver a trabajar al día siguiente. Romper este bucle requiere una valentía intelectual para desafiar las normas establecidas. Requiere comprender que tu valor no está determinado por tu utilidad económica. En el momento en que internalizas que eres más que un recurso de producción, empiezas a tomar decisiones diferentes, empiezas a valorar el ocio, el aprendizaje, el tiempo con los seres queridos y el descanso como pilares fundamentales de tu éxito personal, no como tiempo perdido. Esta perspectiva es la que aterra a los sistemas que dependen de la explotación, porque un ser humano que valora su tiempo es un ser humano difícil de manipular. Tu tiempo es literalmente lo único que posees que es irreemplazable. Cada hora que entregas a un sistema que no te respeta es una hora de tu vida que no volverá. Por eso entender las leyes, entender los modelos laborales y entender quién se beneficia de tu cansancio no es política, es defensa propia. Es el primer paso para recuperar la soberanía sobre tu propia existencia en un mundo que constantemente intenta convencerte de que tu valor es secundario frente a los objetivos de producción de una empresa. Mantener esta conciencia activa, observar las tendencias con frialdad y decidir de manera informada dónde y cómo entregas tu energía es la única forma de no terminar como una pieza desgastada de una máquina que nunca se detiene
detuvo a valorar lo que realmente importaba. Es vital que comprendamos cómo estos cambios legislativos afectan a la organización colectiva. Cuando se debilitan los convenios sectoriales y se favorecen los acuerdos individuales, se está atacando la raíz de la protección laboral. La fuerza del trabajador siempre ha residido en su capacidad de organizarse para equilibrar la balanza frente al capital. Si se eliminan esas protecciones, si se permite que el despido sea barato y fácil, y si se restringe el derecho a la huelga bajo conceptos vagos de esencialidad, el resultado es una precarización sistémica. No estamos hablando de que las empresas deban quebrar, estamos hablando de que la prosperidad de una nación no puede construirse sobre la base de la erosión de sus propios ciudadanos. Un modelo que necesita jornadas de 12 horas para ser rentable no es un modelo exitoso, es un modelo que está extrayendo valor del bienestar de la población en lugar de generarlo a través de la innovación. Otro factor que no debemos pasar por alto es el impacto en la informalidad. En gran parte de nuestra región, las leyes laborales no llegan a quienes más las necesitan. Muchos de los que hoy se ven afectados por estos cambios legislativos ya están en el sector informal, sin acceso a seguridad social o protección alguna. Cuando el Estado impulsa reformas que reducen derechos, envía un mensaje peligroso al sector informal, el de que la precarización es la norma. Esto dificulta enormemente cualquier esfuerzo por formalizar la economía. ¿Por qué un trabajador se esforzaría por entrar en un sistema formal donde los derechos se recortan y las jornadas se extienden? Al final, la decisión política de hacia dónde mover la balanza laboral define qué clase de sociedad queremos construir. Una que valore la vida humana por encima de la producción o una que considere al ser humano como un insumo más consumible y reemplazable. La pregunta que debes hacerte, más allá de lo que dicte la ley en tu país, es qué tipo de cultura laboral estás validando con tu propio comportamiento. A menudo nosotros mismos perpetuamos esta dinámica al normalizar el estar ocupado como sinónimo de ser productivo. Valoramos al compañero que se queda hasta tarde no porque sea el que más aporta, sino porque es el que más se sacrifica. Esa cultura del sacrificio es el combustible que alimenta los modelos de jornadas extensas. Cambiar el paradigma requiere un esfuerzo colectivo de cuestionar no solo a quienes hacen las leyes, sino a cómo medimos nuestro propio valor. El tiempo que te han asignado en esta vida es finito, no es un recurso renovable. Cuando entregas 12 horas de tu día a un modelo que prioriza la flexibilidad sobre tu bienestar, no estás solo trabajando, estás intercambiando años de vida, salud y experiencias por un sueldo que en muchos casos apenas cubre la inflación. La diferencia entre los dos modelos que estamos viendo es abismal. Mientras uno intenta establecer un techo a la ambición desmedida del mercado sobre el individuo, el otro abre la puerta a una desregulación que históricamente solo ha conducido a mayores brechas de desigualdad. Es fundamental que observemos estos hechos con frialdad analítica. No se trata de ideologías vacías, se trata de condiciones materiales de existencia. Se trata de cuántas horas vas a tener para ver crecer a tus hijos, para aprender una nueva habilidad, para cuidar tu salud o simplemente para existir sin estar bajo la presión de un cronómetro. La historia de las conquistas sociales no es una línea recta hacia el progreso, es una lucha constante por mantener derechos que parecían garantizados, y hoy esa lucha se ha trasladado al campo de la jornada laboral a medida que avanzamos hacia un futuro donde la automatización y la inteligencia artificial deberían, en teoría, liberarnos de las tareas más repetitivas y reducir nuestra necesidad de estar atados a una silla. Nos encontramos con la paradoja de tener que luchar para trabajar menos horas. Es un contrasentido absoluto. La tecnología debería estar al servicio de nuestra libertad, no al servicio de nuestra explotación intensificada. Sin embargo, estamos viendo cómo, en lugar de aprovechar estos avances para mejorar la calidad de vida, los estamos utilizando para extraer hasta la última gota de energía disponible del trabajador. Esta es la gran batalla silenciosa del siglo XXI: recuperar nuestro tiempo. No es un reclamo de vagancia, es un reclamo de humanidad. Es la exigencia de que el progreso económico signifique también progreso social. Si has llegado hasta este punto del análisis, es porque entiendes que la información es el primer paso para la acción. Entender cómo se manipula el mercado laboral y cómo las leyes están diseñadas para favorecer o perjudicar tu calidad de vida es una herramienta de supervivencia en este entorno. No permitas que te vendan la idea de que la precariedad es inevitable o que la flexibilidad es siempre un beneficio para ti. Cuestiona la narrativa, observa quién se beneficia de los cambios y mantente atento a cómo se mueven las piezas del tablero en tu país. La resiliencia económica empieza por una mente crítica que no acepta las condiciones del mercado como si fueran dogmas. La conclusión es clara: la calidad de vida de una nación se mide en su tiempo libre. Una sociedad donde sus ciudadanos viven bajo el estrés crónico de jornadas interminables es una sociedad que está hipotecando su futuro. Está hipotecando su creatividad, su salud mental y su cohesión social. Por el contrario, una sociedad que garantiza el tiempo para el desarrollo personal es una sociedad con mayor potencial de innovación, con ciudadanos más saludables y con una estabilidad social mucho más sólida. La decisión entre estos dos modelos no es una decisión menor, es la decisión que definirá el futuro de las próximas generaciones. Esperamos que este análisis te haya dado las herramientas para evaluar con ojos críticos lo que está sucediendo a tu alrededor. Si te ha servido de utilidad, no olvides suscribirte al canal, dejar tu opinión en los comentarios sobre qué modelo consideras que es el más sostenible para el trabajador de hoy y compartir este video con alguien que necesite entender que su tiempo vale mucho más de lo que le dicen. Mantente informado, mantente crítico y sobre todo no permitas que nadie te robe el valor de tu propia vida. Nos vemos en el próximo video.